Él era el hombre que hacía reír a todo México a carcajadas. El rostro que aparecía en todas partes, en la televisión, en la radio, en el teatro. El conductor que llenaba foros, lanzaba carreras y dominaba la audiencia como nadie. Paco Stanley no solo era famoso, era intocable. Durante 3 décadas construyó un imperio. Su programa era una vitrina para artistas, un escenario de humor ácido, baile y euforia, y él era el rey absoluto de ese circo. Millones de mexicanos crecieron viéndolo. Para muchos, era parte de la familia. Pero detrás de los reflectores existía otro hombre. Un hombre que usaba su posición para humillar, que trataba a las mujeres como si fueran parte del espectáculo, como hizo con Shakira, entonces con apenas 19 años, sometida frente a las cámaras a comentarios sobre su cuerpo, miradas incómodas y un beso forzado que jamás pidió. Y ella no fue la única. Era un patrón. Era el estilo Stanley. Admirado por millones, temido por muchos, protegido por un sistema que prefería voltear hacia otro lado. Hasta que, la mañana del 7 de junio de 1999, todo terminó. Al salir de TV Azteca, Paco Stanley fue asesinado a tiros. México se paralizó. El impacto fue inmediato, la conmoción nacional, pero las respuestas nunca llegaron. Décadas después, el crimen sigue sin una sentencia, los secretos sin resolverse, y las sombras que rodeaban su vida continúan siendo tan densas como el día en que murió. ¿Quién mandó a matar a Paco Stanley? ¿Qué sabía? ¿Qué ocultaba? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. En los años 90, Paco Stanley era uno de los conductores más famosos de la televisión mexicana. Su estilo era directo, burlón y muchas veces basado en chistes sobre la apariencia física de las personas. El público lo veía como un hombre carismático, cercano a la gente y siempre dispuesto a arrancar risas. Programas como Una tras otra y más tarde Una tras otra en TV Azteca lo convirtieron en una figura cotidiana en millones de hogares. Sin embargo, el tipo de humor que dominaba la televisión en esa época era muy distinto al de hoy. Los comentarios sobre el cuerpo de las mujeres, las bromas con doble sentido y el contacto físico sin mucho filtro eran comunes en varios programas. Lo que entonces se transmitía como parte del espectáculo, hoy sería visto como algo incómodo e inapropiado. Un ejemplo claro fue la visita de Shakira cuando tenía apenas 19 años. La cantante colombiana comenzaba a abrirse camino en México tras el éxito de su álbum Pies Descalzos. Su presencia en el programa era importante para promocionar su música y acercarse al público mexicano. Pero la entrevista tomó un tono que con el tiempo sería muy cuestionado. Durante la transmisión, Paco Stanley hizo comentarios sobre el cuerpo de Shakira y su figura. Las cámaras captaron miradas insistentes y bromas que giraban más en torno a su apariencia que a su talento. En un momento, el conductor se acercó demasiado, la abrazó de forma forzada y le dio un beso. Shakira sonrió con incomodidad, manteniendo la compostura frente a las cámaras. En ese entonces, pocos señalaron el momento como problemático. Era parte del estilo que muchos ya conocían. No fue un caso aislado. Paco Stanley tenía la costumbre de acercarse físicamente a artistas femeninas, buscando cualquier pretexto para tocarlas, abrazarlas o bromear sobre su aspecto. Para una parte del público, eso era parte del show. Para otra, incluso en esa época, resultaba excesivo. Con el paso del tiempo y el cambio en la conversación pública sobre el respeto y el consentimiento, estos fragmentos han sido retomados y analizados con otra mirada. A pesar de las polémicas, Stanley seguía siendo querido por muchas familias. Su programa combinaba concursos, entrevistas, música y comedia. Era una mezcla que mantenía altos niveles de audiencia. Los artistas sabían que aparecer en su espacio podía impulsar sus carreras, y el conductor sabía cómo mantener la atención del público. Pero detrás del humor, de las risas y de la imagen del conductor cercano, también existía una figura rodeada de controversias. Algunas críticas se quedaban en el terreno del espectáculo, otras comenzaban a tocar aspectos más delicados de su vida personal y profesional. En ese momento, pocos imaginaban que el nombre de Paco Stanley dejaría de asociarse solo con la televisión y empezaría a vincularse con un hecho mucho más oscuro que cambiaría para siempre la historia de la televisión mexicana.
Lo que ocurrió tiempo después no solo sorprendió al público, sino que marcó un antes y un después en la industria, abriendo preguntas que hasta hoy siguen generando debate y que comenzaron a tomar forma en la mañana de 7 de junio de 1999. A finales de los años 90, Paco Stanley vivía uno de los momentos más fuertes de su carrera. Conducía el programa una tras otra en TV Azteca y mantenía altos niveles de audiencia. Para muchos artistas, presentarse en su programa era una oportunidad valiosa. Era una figura consolidada, conocida en todo el país. La mañana de 7 de junio de 1999 parecía normal. El programa se transmitió como cualquier otro día, con bromas, invitados y concursos. Nadie en el foro imaginaba que sería la última emisión con Paco Stanley al frente. Al terminar la transmisión, el conductor salió de las instalaciones y se dirigió, como en otras ocasiones, al restaurante El Charco de las Ranas, ubicado al sur de la Ciudad de México. Después de desayunar, Stanley regresó a su camioneta acompañado por algunas personas de su equipo. Eran aproximadamente las 12:45 del día cuando ocurrió el ataque. Un grupo de hombres armados abrió fuego contra el vehículo con armas automáticas. Los disparos fueron directos y contundentes. La agresión ocurrió sobre Periférico Sur, una de las avenidas más transitadas de la ciudad. Paco Stanley recibió múltiples impactos y murió casi de manera inmediata. Otras personas resultaron heridas. La noticia se propagó en minutos. Las imágenes del lugar comenzaron a circular en los noticieros. La televisión mexicana entró en estado de shock. Era impensable que uno de los conductores más famosos del país fuera asesinado a plena luz del día. El caso provocó una fuerte reacción pública. Se realizaron homenajes, programas especiales y coberturas continuas. La muerte de Stanley no solo afectó al mundo del espectáculo, también se convirtió en un tema político y social. Las autoridades iniciaron una investigación que pronto se volvió compleja y polémica. En los días siguientes surgieron distintas líneas de investigación. Se habló de posibles vínculos con el narcotráfico, de deudas y de conflictos personales. Las declaraciones, filtraciones y detenciones aumentaron la atención mediática. El caso tomó dimensiones nacionales y dividió opiniones. Algunos exigían justicia inmediata. Otros pedían cautela ante la falta de claridad. El asesinato de Paco Stanley marcó un antes y un después en la televisión mexicana. La sensación de inseguridad creció y el impacto en la audiencia fue profundo. Muchos se preguntaban si el conductor había recibido amenazas previas o si presentía el riesgo que corría. Con el paso del tiempo, distintas versiones alimentaron la idea de que Stanley sabía que su vida estaba en peligro. Las dudas no desaparecieron. Al contrario, se multiplicaron con cada nueva revelación. La investigación continuó entre controversias, acusaciones y teorías que mantuvieron el caso en el centro de la conversación pública durante años. Y mientras el país intentaba entender lo que ocurrió aquella mañana de junio, comenzaban a surgir preguntas sobre el entorno que rodeaba a Paco Stanley en sus últimos días. Preguntas que abrirían una etapa aún más compleja en esta historia. La mañana de 7 de junio de 1999 comenzó como cualquier otra en el foro de TV Azteca. El programa avanzaba con bromas, música y lectura de mensajes del público. Paco Stanley mantenía su estilo habitual, directo y acelerado. Sonreía, hacía comentarios irónicos y reaccionaba a lo que le enviaban los televidentes. Todo parecía normal frente a las cámaras. Sin embargo, a las 8:59 de la mañana, ocurrió algo que con el tiempo despertó muchas preguntas. Paco recibió una tarjeta con mensajes del público, como era costumbre. Mientras leía varios en voz alta, tomó uno en particular. Lo miró por unos segundos y decidió no leerlo al aire. En lugar de devolverlo a la parte superior del montón, lo colocó al final de la pila. El gesto fue breve pero notorio para quienes estaban cerca. De inmediato llamó a un miembro de la producción y le pidió que lo acompañara a la cabina. Las cámaras siguieron enfocando a los demás conductores mientras él se levantaba. Fue una salida corta, pero suficiente para que en el foro se sintiera una ligera tensión. No era común que interrumpiera la dinámica en pleno programa por un mensaje. Cuando regresó al set, su actitud había cambiado. Ya no tenía la misma ligereza. Se le notaba más serio, incluso inquieto. Algunos compañeros recordaron después que su tono era más cortante. Sus respuestas eran rápidas y menos pacientes.
Aunque intentó mantener el ritmo del programa, algo en su lenguaje corporal parecía distinto. Ese día también fue más agresivo de lo habitual con Mario Becerres. Durante la transmisión en vivo, le reclamó públicamente por deudas pendientes. El comentario no fue ligero, ni en tono de broma como solía ocurrir entre ellos. Fue directo y con cierta dureza. El público en casa pudo percibir la tensión. Mario trató de sonreír, pero el momento resultó incómodo. Con el paso de los años, ese episodio fue analizado una y otra vez. Muchos se preguntaron qué decía el mensaje que Paco decidió no leer. Nunca se hizo público su contenido. Tampoco se aclaró oficialmente si tenía relación con amenazas o advertencias. Lo cierto es que su reacción fue evidente y quedó registrada en la transmisión. La idea de que Paco Stanley presentía algún peligro comenzó a tomar fuerza después de su asesinato. Algunos señalaron que en semanas previas había mostrado preocupación. Otros aseguraron que enfrentaba presiones personales y problemas financieros. Sin embargo, no existe una declaración oficial que confirme que hubiera denunciado amenazas formales ante las autoridades. Lo que sí quedó grabado fue su comportamiento esa mañana. La combinación de la tarjeta ignorada, la visita rápida a la cabina y el cambio de actitud alimentó la percepción de que algo no estaba bien. El ambiente en el estudio ya no era el mismo. Horas más tarde, la tragedia ocurriría fuera de las instalaciones. Pero antes de que los disparos marcaran la historia de la televisión mexicana, hubo pequeños detalles que, vistos en retrospectiva, parecen señales. Y esas señales también conectan con una conversación privada que ocurrió antes de que las cámaras se encendieran. Antes de que iniciara la transmisión de 7 de junio de 1999, Paco Stanley y Mario Becerres tuvieron una conversación privada en el foro. No era extraño que hablaran antes del programa. Eran compañeros cercanos y parte central del proyecto. Sin embargo, lo que se dijo esa mañana llamó la atención de una persona clave. Según el libro Mi Verdad, escrito años después por Jorge Gil, ingeniero de sonido del programa, durante la prueba de micrófonos pudo escuchar parte del diálogo. Jorge Gil estaba cumpliendo con su trabajo técnico cuando captó frases que hablaban de personas peligrosas. No era una charla ligera. El tono, de acuerdo con su relato, era serio. Jorge Gil acompañó a Paco Stanley después de la transmisión al restaurante El Charco de las Ranas. Más tarde, ambos subieron a la camioneta junto con otras personas. Minutos después, el vehículo fue atacado con al menos 30 disparos. Paco murió en el lugar. Jorge Gil resultó gravemente herido, pero sobrevivió. Fue el único sobreviviente directo dentro del vehículo que recibió el ataque más fuerte. Pasó por un proceso largo de recuperación física y emocional. Tras salir del hospital, decidió alejarse de los medios. Durante años guardó silencio público sobre varios detalles. Tiempo después publicó Mi Verdad, donde relató su experiencia y describió situaciones que, según él, mostraban un entorno complicado alrededor del conductor. El libro generó nuevas discusiones y volvió a poner el caso en el centro de la conversación. Algunas personas consideraron su testimonio valiente, otras cuestionaron partes de su versión. Lo cierto es que su relato reforzó la idea de que existía preocupación antes del atentado. La supuesta conversación sobre personas peligrosas encajaba con el cambio de actitud que Paco mostró al aire. Aunque no se puede afirmar con certeza qué tan clara era la amenaza, los elementos coincidían en un punto: el ambiente no estaba tranquilo. La publicación del libro no cerró el caso. Al contrario, abrió nuevas preguntas. ¿Quiénes eran esas personas peligrosas? ¿Se trataba de conflictos personales, deudas o algo más? Las autoridades ya habían seguido distintas líneas de investigación, pero muchas dudas permanecían. Mientras el país intentaba entender la verdad detrás del asesinato, los testimonios como el de Jorge Gil añadían piezas a un rompecabezas incompleto. Y cada nueva pieza hacía más evidente que la historia de Paco Stanley no solo era la de un conductor polémico, sino la de un caso rodeado de sombras que todavía necesitaban ser iluminadas. Tras el asesinato de Paco Stanley el 7 de junio de 1999, las autoridades iniciaron una investigación que rápidamente se volvió mediática. La presión social era enorme. El país exigía respuestas claras y responsables identificados. En ese contexto, el nombre de Mario Becerres comenzó a aparecer con fuerza. Mario era compañero cercano de Stanley y parte fundamental del programa.
Su relación frente a cámaras era de bromas constantes, confianza y discusiones ligeras. Sin embargo, después del atentado, los investigadores pusieron atención en sus movimientos ese día. La principal sospecha surgió por un detalle específico. En el momento exacto de los disparos, Mario se encontraba en el baño del restaurante El Charco de las Ranas. El dato generó dudas. Algunos consideraron extraño que no estuviera junto a Stanley cuando ocurrió el ataque. Las autoridades interpretaron ese hecho como una posible señal de que sabía lo que iba a pasar. Con el avance de la investigación, Bezares fue detenido como sospechoso de participar en el atentado. La detención causó un impacto fuerte en la opinión pública. Para muchos era difícil imaginar que el compañero de trabajo pudiera estar involucrado. Para otros, la coincidencia del baño parecía demasiado conveniente. Mario Bezares permaneció en prisión aproximadamente 1 año y medio mientras el proceso seguía su curso. Durante ese tiempo, se revisaron declaraciones, pruebas periciales y testimonios. Sin embargo, las evidencias no fueron suficientes para sostener una acusación sólida en su contra. Finalmente, fue liberado por falta de pruebas. La resolución dividió opiniones. Algunos lo vieron como una muestra de que no existían elementos reales para incriminarlo. Otros mantuvieron sus sospechas. Desde entonces, Mario ha defendido públicamente su inocencia. Ha declarado en múltiples entrevistas que no tuvo ninguna participación en el crimen y que también fue víctima de las circunstancias. Asegura que su detención fue resultado de una investigación apresurada bajo presión mediática. Con el paso de los años, el tema volvió a encenderse por un motivo inesperado. En su cuenta de TikTok, Mario publicó un video junto a sus hijos en el que recreaban, de manera ligera, los minutos previos al ataque. El contenido fue visto por muchos como insensible y de mal gusto, considerando la gravedad del caso y el dolor que aún genera. La reacción en redes sociales fue inmediata. Algunos usuarios criticaron duramente la publicación, señalando que trivializaba un asesinato que marcó al país. Otros defendieron su derecho a expresarse. Mario no enfrentó consecuencias legales por el video, pero la controversia reavivó el debate sobre su papel en la historia. A pesar de haber sido liberado, su nombre sigue ligado al caso. Para una parte del público, las dudas nunca desaparecieron por completo. Y mientras las preguntas continúan, otra teoría comenzó a circular con fuerza en aquellos años. Una versión que mezclaba rumores personales, traiciones y una supuesta venganza. Entre las muchas versiones que rodearon el asesinato de Paco Stanley, una de las más comentadas fue la teoría del hijo ilegítimo. Esta hipótesis sostenía que el segundo hijo de Mario en realidad sería fruto de una relación extramarital entre Stanley y la esposa de Mario. Según el rumor, al descubrirlo, Mario habría planeado el asesinato como venganza. Es importante señalar que esta teoría nunca fue comprobada por las autoridades. No formó parte de una acusación formal ni se presentó como prueba. Sin embargo, circuló ampliamente en medios y conversaciones públicas, alimentando el morbo alrededor del caso. Lo que sí está documentado es que Paco Stanley tenía fama de ser mujeriego. Su comportamiento con artistas y modelos era conocido. Estuvo casado con Patricia Pedrosa, con quien tuvo 2 hijos, Francisco y Leslie. Tras su muerte, también salió a la luz la existencia de un tercer hijo, producto de una relación con Mónica Durrutia Castillo, quien había trabajado como modelo en su entorno profesional. La revelación de ese tercer hijo reforzó la percepción pública de que Stanley mantenía relaciones fuera de su matrimonio. Ese contexto hizo que la teoría del supuesto hijo de Mario pareciera creíble para algunos sectores, aunque nunca se presentaron pruebas que la confirmaran. La narrativa de traición y venganza resultaba impactante y fácil de difundir. En un caso lleno de dudas, cualquier historia que ofreciera un motivo claro captaba atención. Sin embargo, las investigaciones oficiales no concluyeron que existiera un móvil relacionado con celos o conflictos sentimentales entre ambos conductores. A pesar de ello, el rumor dejó huella. La imagen pública de todos los involucrados se vio afectada. Las familias quedaron expuestas a especulaciones constantes. Y el caso, en lugar de cerrarse con una versión definitiva aceptada por todos, continuó creciendo en versiones paralelas. Con el paso del tiempo, las teorías se mezclaron con declaraciones, libros y producciones audiovisuales
que intentaron reconstruir lo ocurrido. Cada nueva interpretación añadía elementos, pero pocas lograban disipar por completo la sensación de que aún faltaban piezas clave. Así, entre sospechas legales, rumores personales y testimonios contradictorios, la historia de Paco Stanley siguió desarrollándose en múltiples direcciones, dejando abierta una pregunta que todavía inquieta a muchos. Si no fue venganza, entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo detrás del crimen? La investigación por el asesinato de Paco Stanley no solo alcanzó a figuras conocidas de la televisión, también involucró a personas que hasta ese momento tenían una vida lejos del escándalo mediático. Una de ellas fue Paola Duarte, prima de la actriz Bárbara Mori. El nombre de Paola apareció dentro de las líneas de investigación y pronto fue señalada como sospechosa. Las autoridades la detuvieron y fue ingresada en prisión preventiva. El caso generó sorpresa, ya que no era una figura pública relacionada directamente con el programa, pero terminó envuelta en el proceso judicial. Según declaraciones que ella misma ofreció años después, su detención se basó principalmente en un solo testimonio. De acuerdo con su versión, no existían pruebas materiales que la vincularan directamente con el atentado. Afirmó que no había evidencia sólida que demostrara su participación en la planeación o ejecución del crimen. Durante su proceso legal, Paola Duarte sostuvo que enfrentó presiones. Señaló que un juez intentó que firmara documentos cuyo contenido, según ella, desconocía por completo. Aseguró que se negó a hacerlo porque no estaba dispuesta a aceptar algo que no entendía ni reconocía como cierto. Esa negativa, de acuerdo con su testimonio, complicó aún más su situación. Paola permaneció aproximadamente 2 años en prisión. Fue un periodo marcado por la incertidumbre y la exposición pública. El caso era seguido de cerca por los medios y cada movimiento judicial era noticia nacional. Su nombre aparecía constantemente en titulares, alimentando versiones y especulaciones. Con el paso del tiempo, la falta de pruebas contundentes debilitó la acusación. Finalmente, fue liberada por falta de evidencias suficientes. Su salida de prisión no significó el cierre total del caso, pero sí representó un golpe para la línea de investigación que la señalaba. Al recuperar su libertad, Paola Duarte reiteró su inocencia. Sostuvo que fue víctima de un proceso irregular y que pagó un alto precio personal por estar vinculada a un expediente tan mediático. Para muchos observadores, su liberación evidenció las fallas y contradicciones dentro de la investigación. El caso de Paola se sumó a la lista de detenciones que no terminaron en condena. Cada liberación aumentaba la sensación de que la verdad seguía lejos de esclarecerse. La opinión pública comenzó a cuestionar si las autoridades realmente tenían claridad sobre los responsables o si se estaban agotando líneas sin resultados firmes. Mientras tanto, el expediente continuaba abierto y las teorías sobre los posibles autores intelectuales seguían creciendo, apuntando ahora hacia escenarios más amplios que involucraban crimen organizado y poder político. A más de 2 décadas del asesinato de Paco Stanley, nadie ha sido condenado de manera definitiva por el crimen. La ausencia de sentencias firmes dejó espacio para múltiples hipótesis sobre quiénes pudieron haber ordenado el ataque. Una de las teorías más mencionadas apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. En los años 90, México vivía un contexto complejo en materia de seguridad. La violencia ligada a distintos cárteles comenzaba a hacerse más visible. Algunos rumores señalaron que Stanley podría haber tenido vínculos indirectos con personas relacionadas con ese entorno, aunque nunca se comprobó oficialmente una conexión directa que explicara el ataque. La forma en que se ejecutó el atentado alimentó esa versión. La camioneta fue atacada con una ráfaga de disparos de arma automática. La magnitud del ataque, con decenas de impactos, fue interpretada por algunos especialistas como un acto planeado y ejecutado con precisión. Esa característica reforzó la idea de una ejecución profesional. Otra hipótesis frecuente relaciona el crimen con posibles secretos políticos. En aquel tiempo, el Partido Revolucionario Institucional, conocido como PRI, tenía una presencia fuerte en la vida política del país. Algunos sectores especularon que Stanley podría haber tenido información sensible o vínculos que incomodaban a ciertos actores políticos. Sin embargo, estas teorías tampoco fueron respaldadas con pruebas concluyentes ante tribunales.
se mantuvieron en el terreno de la especulación pública y mediática. La falta de claridad oficial permitió que ambas versiones coexistieran durante años. El caso se convirtió en un símbolo de impunidad para muchos ciudadanos. La mezcla de espectáculo, política y crimen organizado generó una narrativa compleja que sigue despertando interés. Documentales, libros y programas especiales han intentado reconstruir los hechos, pero ninguno ha logrado cerrar el debate. La ráfaga de disparos aquella tarde no solo terminó con la vida de un conductor famoso, también abrió una herida en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de investigar. Y mientras las hipótesis siguen circulando, la pregunta sobre quién ordenó realmente el ataque continúa sin una respuesta definitiva, manteniendo viva una historia que todavía busca claridad. El caso del asesinato de Paco Stanley fue tan mediático que alcanzó incluso a figuras que no estaban presentes el día del atentado. Entre ellas estuvo el actor y comediante Eugenio Derbez. Su nombre apareció dentro de las investigaciones y fue llamado a rendir declaración ante las autoridades. Meses antes de la muerte de Stanley, Derbez había realizado parodias del programa una tras otra en sus propios espacios de comedia. En aquel momento, la competencia entre Televisa y TV Azteca era intensa. Cada punto de audiencia contaba. Stanley conducía su programa en TV Azteca, mientras Derbez trabajaba en Televisa con producciones de humor que también tenían alto rating. Las burlas formaban parte del estilo de Derbez. En sus sketches solía exagerar personajes y situaciones de otros programas. Una tras otra no fue la excepción. Las parodias mostraban una versión caricaturizada del formato, lo que generó comentarios entre el público. Algunos lo tomaron como simple humor televisivo. Otros lo interpretaron como una rivalidad directa. Después del asesinato, las autoridades citaron a Derbez para declarar. Según explicó él mismo en entrevistas posteriores, fue convocado por ser considerado un enemigo mediático de Paco Stanley. La palabra enemigo surgió dentro del contexto de la competencia por audiencia, no como una acusación formal de conflicto personal. Derbez negó cualquier tipo de relación con el crimen. Afirmó que su vínculo con Stanley se limitaba a la competencia profesional y a las parodias que eran comunes en el ambiente televisivo. También señaló que nunca tuvo problemas personales con él fuera del terreno del espectáculo. La declaración de Derbez no derivó en cargos ni detenciones. Su participación dentro del expediente quedó como parte de las líneas de investigación que buscaban descartar posibles móviles relacionados con conflictos personales o laborales. Sin embargo, el simple hecho de que su nombre apareciera en el caso mostró hasta qué punto las autoridades estaban explorando diferentes ángulos. El contexto de rivalidad entre Televisa y TV Azteca en los años 90 era fuerte. Los conductores eran figuras centrales en esa competencia, pero no se presentaron pruebas que vincularan la sátira televisiva con el atentado. Con el paso del tiempo, el episodio quedó como una anécdota dentro de la larga lista de personajes que fueron mencionados en el proceso. Así, el caso continuaba expandiéndose en múltiples direcciones. Cada nueva declaración añadía un elemento más a una historia ya compleja, mientras la atención pública seguía centrada en entender no solo quién disparó, sino quién pudo haber dado la orden. Para comprender el impacto que tuvo su muerte, es necesario revisar la trayectoria profesional de Paco Stanley. Su carrera comenzó en 1969 participando en espacios informativos. Desde sus primeros años mostró facilidad para comunicarse y conectar con la audiencia. En 1974 ingresó a Televisa, donde comenzó a consolidarse dentro del mundo del entretenimiento. Participó en programas como Alegrías del Mediodía, El Club del Hogar y La Carabina de Ambrosio. Estos espacios le permitieron desarrollar su estilo frente a cámara, mezclando humor, improvisación y cercanía con el público. Durante la década de los 80, el programa Ándale le dio mayor visibilidad nacional. Fue un paso importante en su crecimiento profesional. Con el tiempo nació uno de sus proyectos más recordados, Pacatelas. Ese programa se convirtió en un referente de la televisión matutina en México. La fórmula era sencilla pero efectiva. Paco Stanley aparecía acompañado por Mario Besares, formando una dupla central. Entre ambos construían la dinámica principal del show. Había bromas constantes, bailes, lectura de mensajes del público y participación de invitados especiales. La energía del programa mantenía a la audiencia conectada. El carisma de Stanley era uno de los pilares del éxito.
Su humor ácido, su personalidad fuerte y su manera directa de interactuar marcaban el ritmo. Sabía improvisar y reaccionar rápido ante cualquier situación en vivo. Esa capacidad lo convirtió en una figura dominante en el horario matutino. Con el paso de los años, su nombre se volvió sinónimo de entretenimiento familiar. Para muchos televidentes, era parte de la rutina diaria. Su presencia constante en pantalla fortaleció su popularidad y también generó críticas, especialmente por su estilo de humor. Cuando ocurrió el asesinato, no solo murió un conductor, se interrumpió una carrera de más de 3 décadas en la televisión mexicana. Su trayectoria explica por qué el impacto fue tan profundo y por qué el caso sigue siendo recordado. Y al mirar su camino profesional, también surge la pregunta de cómo una figura tan visible terminó en el centro de uno de los crímenes más comentados en la historia reciente del país. En 1998, la relación entre Paco Stanley y Televisa llegó a un punto de quiebre. Durante una transmisión, realizó bromas relacionadas con Emilio Azcarín, personaje conocido dentro del medio artístico. Esos comentarios provocaron tensión con la empresa y terminaron por romper su vínculo con la televisora donde había trabajado durante décadas. La salida marcó un cambio importante en su carrera. Poco después, firmó con TV Azteca, la competencia directa. Allí lanzó el programa Una tras otra, que mantuvo la esencia de su estilo: humor directo, interacción con el público, invitados musicales y la presencia constante de Mario Becerres como compañero central. El movimiento fue visto como un golpe fuerte dentro de la competencia entre televisoras. Stanley no era un conductor cualquiera, tenía una audiencia fiel y experiencia consolidada. Su llegada a TV Azteca fortaleció la programación matutina de la empresa y elevó la rivalidad con Televisa. Además de su trabajo en televisión, Stanley era un artista multifacético. Durante aproximadamente 15 años, interpretó el papel principal en la versión cómica de Don Juan Tenorio, una puesta en escena que combinaba tradición teatral con humor popular. La obra se presentaba con éxito en distintas temporadas. También incursionó en la música y grabó 3 álbumes. Aunque no fue su faceta más conocida, mostró su interés por ampliar su presencia artística. En radio condujo el programa Un poco de Paco, donde trasladó su estilo desenfadado al formato sonoro. En la misma etapa, por las noches, presentaba Sí y Bien en TV Azteca. Su ritmo de trabajo era intenso. Participaba en distintos proyectos al mismo tiempo, consolidando una imagen de conductor incansable. Esa exposición constante lo mantenía vigente en distintos públicos. El cambio de televisora no afectó su popularidad inmediata, al contrario, reforzó su presencia en la competencia directa entre cadenas. Sin embargo, mientras su carrera seguía activa y diversa, también comenzaban a acumularse situaciones preocupantes fuera de cámaras. Ese contexto de tensiones laborales, nuevos contratos y presión mediática coincidió con una serie de incidentes que ocurrieron meses antes del atentado. Episodios que, vistos en retrospectiva, parecen advertencias que no fueron tomadas con suficiente seriedad. Antes del 7 de junio de 1999, Paco Stanley ya había enfrentado situaciones violentas. El primer incidente ocurrió en noviembre de 1998, en el restaurante Las Gaoneras. Según reportes de la época, un hombre se le acercó y le colocó un arma en la cabeza. Le dijo que había sido enviado para matarlo. Sin embargo, por razones que nunca quedaron claras, no disparó. En lugar de eso, tomó su reloj Rolex y se retiró. El hecho generó alarma, pero no tuvo consecuencias mayores en ese momento. Stanley continuó con su rutina habitual. Meses después, en diciembre de 1998, ocurrió otro episodio preocupante. Durante un traslado relacionado con la presentación de su nuevo programa en TV Azteca, Mario Becerres fue agredido físicamente. Recibió golpes en la cabeza y en las costillas. Estos eventos mostraban que existía un entorno de riesgo. A pesar de ello, Stanley decidió mantener su estilo de vida casi sin cambios. Contrató seguridad privada para acompañarlo, pero rechazó recomendaciones importantes, entre ellas blindar su vehículo y modificar su ruta diaria. Las sugerencias eran claras: variar trayectos y horarios podía reducir el riesgo. Sin embargo, según testimonios posteriores, Stanley no consideró necesario alterar su rutina de forma drástica.
continuó visitando los mismos lugares y moviéndose por rutas habituales. Con el tiempo, estos antecedentes fueron recordados como señales ignoradas. Los incidentes previos mostraban que alguien había intentado intimidarlo, pero no se estableció públicamente un responsable ni un motivo claro. Cuando finalmente ocurrió el atentado de junio de 1999, muchos retomaron esos episodios como parte de un patrón. La pregunta inevitable fue si aquellos ataques eran advertencias que anticipaban algo mayor. La falta de respuesta definitiva dejó abierta esa interpretación. Y mientras los antecedentes de amenazas fortalecían la idea de que existía peligro real, el legado de Stanley comenzaba a analizarse desde otro ángulo, uno que iba más allá de la violencia externa y se centraba en su conducta personal. Tras la muerte de Paco Stanley, su figura quedó marcada por contrastes. Por un lado, su hijo Paulo decidió seguir pasos dentro del medio televisivo y ha expresado su intención de desarrollar un proyecto que relate la vida y el trágico final de su padre. Para la familia, el objetivo es preservar su memoria desde una mirada cercana. Sin embargo, el legado de Stanley también incluye acusaciones graves. La periodista de entretenimiento conocida como Moniktron relató públicamente una experiencia que, según ella, vivió cuando tenía 16 años. En ese momento buscaba iniciar una carrera en el medio, aunque sus padres no lo apoyaban. De acuerdo con su testimonio, acudió a Stanley después de escuchar que era una persona dispuesta a ayudar a jóvenes talentos. Durante la reunión, afirmó que él condicionó su apoyo a una contraprestación personal. Señaló que le hizo preguntas íntimas sobre su relación sentimental y que la conversación tomó un rumbo incómodo. Según su relato, al salir unos minutos para tomar aire y regresar, Stanley intentó besarla. Al no obtener la reacción esperada, habría realizado una propuesta explícita: pagarle un departamento si dejaba a su novio. Ella afirmó que se quitó el cinturón, bajó los pantalones y se acercó. En respuesta, dijo que le lanzó un vaso de agua y salió del lugar. Estas declaraciones se suman a otras críticas sobre el uso de poder en el medio del espectáculo durante esa época. Figuras como Raúl Velasco y Don Francisco también han enfrentado acusaciones públicas relacionadas con conductas inapropiadas hacia jóvenes aspirantes. No existan sentencias judiciales que hayan condenado a Stanley por estas acusaciones. Sin embargo, los testimonios forman parte del debate sobre su figura. Así, su historia permanece dividida entre el recuerdo del conductor carismático y las denuncias que cuestionan su comportamiento. Entre homenajes, investigaciones inconclusas y acusaciones que siguen generando discusión, la figura de Paco Stanley continúa siendo analizada desde múltiples perspectivas, dejando abierta la reflexión sobre cómo debe entenderse su impacto en la televisión mexicana. Paco Stanley vivió como pocos se atreven a vivir, en la cima, bajo los reflectores, rodeado de gloria y de sombras. Una carrera construida durante décadas, apagada en segundos por balas que todavía guardan secretos. Un crimen que México nunca olvidó. Una historia que el mundo necesita conocer. Y ahora tú la conoces. Pero la verdad sobre Paco Stanley va mucho más allá de lo que se contó aquí. Los detrás de cámaras turbios, las conexiones peligrosas, los nombres que nunca se dijeron en voz alta. Todo eso todavía existe, enterrado en archivos, en declaraciones, en la memoria de quienes estuvieron ahí. La pregunta que queda es simple: ¿hasta dónde quieres llegar en esta historia? Si este video te atrapó, te hizo pensar, te dejó con esa sensación de que aún falta algo, entonces ya sabes qué hacer. Deja tu comentario aquí abajo. ¿Qué crees que realmente pasó? ¿Quién piensas que estuvo detrás de este crimen? Queremos leer tu opinión. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún video, porque aquí, cada semana nos sumergimos a fondo en historias que pocos se atreven a contar. Suscríbete al canal, porque si llegaste hasta aquí, definitivamente eres de los nuestros. Hasta el próximo video. Y recuerda, no todo lo que brilla es oro. Y no toda sonrisa esconde felicidad.